Bueno, buenos días nuevamente. Seguimos en ExpoU 2020, este espacio virtual creado para todos los estudiantes quindianos. Un agradecimiento muy especial a docentes, directivos docentes, padres de familia y los estudiantes de 10º y 11. También hemos visto que tenemos estudiantes de otros grados que también están haciendo parte de este importante escenario creado por la Crónica del Quindío y que ha tenido gran acogida tanto por parte de la Secretaría Departamental de Educación como la Secretaría Municipal. Un agradecimiento por estar conectados en esta segunda conferencia de nuestro segundo día de feria, saturación emocional y afectiva. Les recordamos también que ya se encuentra habilitada nuestra página web www.expou.com.co. Allí pueden encontrar la oferta académica que tenemos y también valiosas conferencias que pueden ayudarles y servirles para poder encontrar ese norte en esa proyección a futuro. Bueno, un saludo muy especial a todas las universidades que han estado presentes y que dijeron sí para hacer parte de ExpoU Virtual 2020. La Universidad del Quindío, la Universidad La Gran Colombia, la EAN, la Universidad Alexander von Humboldt, la Uniremington, también tenemos la Fundación Universitaria del Área Andina, la Uniminuto, la Universidad del Valle, la Universidad EAFIT, la Universidad de San Buenaventura, la Pontificia Universidad Javeriana, la Institución de Educación Superior Visión de las Américas, Tecniincas, UNIDEN y Alianza Francesa. Nuevamente recordarles el concurso que tenemos para todos ustedes, Mis Razones para Vivir. Queremos ver sus fotografías, queremos conocer cuáles son esas razones que los impulsan a seguir adelante, que los impulsan a cumplir esos sueños. Este concurso es organizado con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Armenia. Ya saben que las bases del concurso las encontramos en el Facebook de la Crónica del Quindío. Allí pueden tener el link para inscribirse y saber cuáles son los pasos a seguir. Bueno, vamos a hablar de saturación emocional. Y les quiero presentar a Óscar Iglesias. Él es psicólogo, sociólogo, un inquieto y estudioso del comportamiento humano. Óscar, muy buenos días. ¿Cómo está? Y pues para empezar, una inquietud. ¿El afecto también satura? Alejandra, muy buenos días y a todas las personas que me están viendo, muy buenos días. Sí, el afecto también satura y seguramente los jóvenes que nos están viendo a veces se sienten agobiados, saturados, se sienten a veces muy llenos de expresiones afectivas y ustedes dirán, y lo escuchamos, tan intensas y tan intensos con esas expresiones afectivas y demás. Y a veces los papás y mamás que nos ven saben que se desbordan en afectos, en velocidades hacia los hijos y eso de alguna manera también comienza a fastidiar. Realmente, listo, Oscar, realmente complacidos de tenerlo con nosotros. Estamos todos muy expectantes de la conferencia que vamos a desarrollar a continuación. Recordarle a todas las personas que están conectadas con nosotros que pueden dejarnos sus inquietudes y que al final, en compañía de Oscar, podremos resolverlas. Entonces queda usted en manos de nuestra querida audiencia, docentes, estudiantes y familias enteras que hacen parte de Expo en esta oportunidad. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, cuando hablamos nosotros de saturación afectiva y emocional, podríamos estar pensando en que hay una probable exageración en el concepto, o más que en el concepto, es en la realidad de la saturación afectiva y emocional. ¿Y por qué podemos llegar a ese extremo si es que lo podemos denominar saturación? Porque cuando los seres humanos se encuentran inmersos en situaciones de alto estrés, en situaciones de alta demanda de atención, en alta demanda de soluciones a muchas situaciones o circunstancias, el cerebro tiene que comenzar a
buscar la manera de gestionar todo lo que le es demandado. Pero para poder comprender esto, tenemos que partir de unos elementos básicos. Lo primero es que nosotros tenemos unos altos niveles de sensorialidad, de percepción, y esa sensorialidad viene estimulada por todo lo que alrededor nuestro se encuentra. Y esos estímulos son desde lo auditivo, lo visual, lo olfativo, lo táctil. Incluso hay estímulos que no somos conscientes que los estamos percibiendo y recibiendo, pero el cerebro sí está totalmente inmerso en resolver todas las sensaciones que recibe por los estímulos a los cuales está expuesto. Y esos estímulos conllevan a que las personas, a que los seres humanos tengan necesidad de una respuesta que es la que elabora el cerebro. Ejemplo, si estamos en un ambiente con X temperatura, el cerebro tiene que gestionar la temperatura para que no afecte al cuerpo, sino que él produce lo que es necesario producir de tal manera que se mantenga el equilibrio corporal. Ejemplo, si hay frío, pues automáticamente las personas o nos frotamos las manos, nos abrazamos, nos sobamos los brazos y demás, pero eso es automático, no es pensado, no es racionalizado. Si tenemos calor, buscamos la manera de que nos entre aire, pero el cuerpo a su vez produce el sudor. Así que un estímulo como es la temperatura, nuestro cuerpo lo recepciona y lo gestiona para producir lo que es necesario hacer y mantener el equilibrio. Y así sucesivamente. Incluso olores pueden generar estímulos que a su vez recepcionados y gestionados pueden generar recuerdos, generar nostalgias, generar tristezas y aún así la persona no es consciente de que está siendo estimulada su memoria por estímulos que vienen de afuera, como puede ser auditivo, olfativo o cualquiera otro. Y podrían las personas tener una sensación de tristeza, de nostalgia, sin saber por qué se disparó, por qué se activó. Y es básicamente porque todo lo que está rodeándonos a nosotros hace que nuestro cerebro actúe, nuestro cerebro tiene que trabajar. Cuando hablamos de saturación, por ejemplo, pues en las políticas públicas existe una regulación para evitar las diferentes contaminaciones. Contaminación auditiva, contaminación visual y bueno, y no hablemos de la contaminación en el aire por las partículas densas y demás, y mucho más. Así que cuando nosotros hablamos de saturación es que estamos expuestos a una sobreestimulación sensorial. Y eso hace que podamos sentirnos nosotros con desasosiego, nos podamos sentir ansiosos, nos podamos sentir irascibles o muchas otras sensaciones y sentimientos y emociones que puede generar el cuerpo en la búsqueda. O sea, cuando alguien tiene ira, cuando alguien tiene ansiedad, cuando alguien tiene tristeza, esa es la respuesta que tiene el cuerpo a los estímulos que está recibiendo. No se lo inventa la persona. La persona no se inventa la tristeza. La persona no se inventa la ansiedad. La persona no se inventa la ira. La ira está ahí, en nosotros, viene con nosotros, parte de nuestra naturaleza. El miedo está en nosotros, viene con nosotros, es una dotación necesaria para la supervivencia. Tanto el miedo como la ira, la tristeza, la alegría, el asco, ¿sí? Esas emociones vienen con nosotros y de hecho son las primarias, son las que mandan en últimas en la conducta humana. Así que cuando nosotros de una manera arbitraria le decimos, pero deje la bobada a alguien que se siente triste, o le decimos a alguien, pero a usted qué le pasa porque se siente angustiada o angustiado,
estamos nosotros siendo de alguna manera un poco arbitrarios, porque ese alguien que se expresa como se expresa, se manifiesta como se manifiesta emocional y sentimentalmente, es porque hay un algo que lo produjo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros frente a ese tipo de cosas es aprender cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. ¿Y cómo las gestionamos? Pues las gestionamos con base en reconocer lo que genera en nosotros una sensación X o Y. Así que cuando hablamos de saturación emocional, cuando hablamos de saturación afectiva, estamos hablando de que alrededor nuestro hay situaciones, hay circunstancias que activan en nosotros una respuesta, ¿sí? Respuesta que viene mediada siempre por nuestro cerebro. Por lo tanto, enfrentar circunstancias y situaciones es un asunto que nos puede desbordar, que nos puede sobrepasar, ¿sí? Y ahí es donde vienen conductas y comportamientos adversos, molestos y que a veces de alguna manera no generan como lo que el deber ser de una sociedad. Así que tenemos que cuidar del ambiente, porque el ambiente en últimas es el que activa. Pero también tenemos que cuidar de cómo estamos nosotros aprendiendo, cómo hacemos nosotros para reconocer nuestras propias reacciones. Porque si reconocemos nuestras reacciones, sabremos de dónde provienen. Y si sabemos de dónde provienen, podemos evitarlas. Pero eso es una responsabilidad no solamente del individuo, es también de la sociedad. Porque los contextos, de una u otra manera, cargan a los humanos. Y en la situación que vivimos ahora de pandemia, aquí se activaron una serie de estímulos que de una u otra forma han saturado a los humanos, han saturado a las personas frente a lo vivido, a lo que se está viviendo, frente a los miedos y demás cosas. Así que nos podemos encontrar en una saturación emocional o afectiva, pues en varias o diferentes circunstancias. Frente a esas circunstancias, entonces, ¿qué hacer? Lo primero, tener en cuenta en qué fase de nuestro desarrollo nos encontramos. Si estamos en una fase de transición como lo están los pre y adolescentes, tengamos en cuenta que en la pre y adolescencia aparece una sensibilidad frente a determinados estímulos que en otras fases, en otros cursos de vida no aparece, o por lo menos está más mitigado o está mejor administrado. Así que si estamos en fase de transición, y esto para padres de familia, para profesores, profesoras, para estudiantes, si estamos en la fase de transición, tengamos en cuenta que nuestro cerebro está siendo inundado de testosterona. Por eso comprendamos, tanto quienes lo viven como quienes lo ven, de que por eso los jóvenes son temerarios. La temeridad viene acompañada de los cambios hormonales. Y ese cambio hormonal tiene que ver particularmente, en este caso, con la testosterona. Cuando la testosterona comienza a hacer su ascenso hasta las áreas del cerebro habilitadas para ello, es cuando comienza a haber comportamientos en los jóvenes, ¿sí? Que a veces no, que generalmente los adultos ni la institucionalidad comprenden. Si comprendiéramos el comportamiento de los adolescentes, sería mucho más fácil comenzar a manejar los contextos y hacer que los contextos no fueran activadores tan al extremo de situaciones en que se colocan los jóvenes en riesgo. Y se colocan en riesgo es por la temeridad que genera internamente la irrigación en ciertas áreas del cerebro de testosterona. Esa testosterona, que es la hormona masculina, que es la hormona, comillas, de la fuerza, del poder y demás, es la que llega allí. ¿Y por qué tiene que llegar? Porque es el momento en que el hombre, ¿sí? El género masculino se tiene que preparar, ¿sí? Tiene que aprender a enfrentar el riesgo, a enfrentar el mundo, a enfrentar los miedos,
para poderse de alguna manera gestionar en su desenvolvimiento como persona. Por lo tanto, ¿sí?, cuando juzgamos la temeridad juvenil, estamos juzgando el mismo desarrollo, la misma evolución de los humanos. Así que lo que tenemos que mirar es la etiología de las cosas, el origen, el por qué se suceden las cosas. De esta forma, ¿sí?, podemos nosotros, tanto los espectadores y sufrientes, como el que lo vive. Y si nosotros podemos manejar elementos de la vivencia desde mi propia gestión, pero para poder hacerlo es cuando tenemos que crear los escenarios, hay que crear los ambientes que le permitan a las personas reconocerse en cómo van a haber situaciones y circunstancias que activan de una u otra forma, en uno u otro nivel, una reacción. Toda reacción tiene un origen y esos orígenes son biológicos, pero esos biológicos provienen a su vez responden a un estímulo externo. Así que esto es una cadena. Y hablar de saturación afectiva, saturación emocional, es porque cuando los ambientes están tan llenos de estímulos, cuando esos estímulos llegan a una circunstancia de vida, cuando llegan a un proceso en el que se encuentra inmersa la persona. Si una mujer está gestando, en su gestación, ellas son más sensibles a determinados estímulos. Un adulto mayor, ¿sí?, es más sensible a otros estímulos. Un bebé es sensible a muchos estímulos y así sucesivamente. Dependiendo la edad, dependiendo los ambientes, dependiendo la cultura, esos estímulos activan de una manera más gravosa, menos costosa, en fin, el cuerpo de quien lo recibe, lo gestiona y lo expresa. Así que cuando hablamos de saturación, estamos hablando de exposición. Y cuando estamos hablando de exposición, estamos hablando también de cómo el cuerpo, cómo el cerebro maneja lo que proviene de afuera. Y como lo maneje, es que habrá expresión. Y esa expresión se hará nociva, neutra o positiva. Así que estamos hablando de la respuesta que el cerebro hace a lo que en su ambiente, en su contexto, aparece. Así que, jóvenes, papás, mamás y todos los que nos están viendo, cuando tengamos al frente nuestro o nosotros sintamos una reacción, una expresión de agrado o desagrado, tanto en lo íntimo como en quien está al frente o alrededor de nosotros, hay que pensar que lo produjo. Y es a partir de allí como podemos nosotros, de lo que Goleman alguna vez hablaba, de inteligencia emocional. Más que inteligencia emocional, lo que tenemos que hacer es gestión de nuestras propias emociones. Y para poder gestionar nuestras propias emociones, es necesario conocer en nosotros a qué somos sensibles en una u otra emoción más. Así como hay personas que le tienen mucho miedo a las arañas, hay personas que juegan con ellas. Así como hay personas que tienen mucho miedo a las serpientes, hay personas que juegan con las serpientes. Y así como hay alguien que cuando escucha el frenón de una llanta sobre el pavimento y salta como si el vehículo solamente por el oído le estuviera cayendo encima, habrá quien al lado suyo le dice que es la bobada. ¿Sí? Entonces subestima la reacción y el otro la sobreestima. Así que la experiencia es única, es personal. No podemos hablar de tabla rasa, no podemos hablar de generalizar las respuestas, porque es que la respuesta depende de la constitución, de la configuración y de la suma de experiencias que trae la historia de vida de cada ser humano. Pero además una historia de vida que viene permeada, que viene transversalizada por su genética. Cuando hablamos de respuestas emocionales, cuando hablamos de comportamientos, que son la expresión de una respuesta de estas, estamos hablando de una totalidad inmersa en un contexto.
No sé, Alejandra, si hay alguien que tenga alguna pregunta para que retroalimentemos esta exposición. Bueno, Oscar, pues tenemos varios mensajes de felicitaciones. Por ejemplo, la señora María Consuelo Hurtado Giraldo extiende sus felicitaciones. El doctor Oscar dice que excelente conferencia. Hemos tenido aproximadamente 100 estudiantes, docentes, padres de familia viendo la conferencia. En el momento no tenemos como ninguna inquietud en nuestras redes sociales. Realmente esta es una charla que es muy importante. A veces creemos que poder demostrar libremente ayuda más y hay oportunidades en las que las emociones de pronto nos juegan una mala pasada y si nos saturamos, estos son tiempos de pronto de retos, hemos estado como encerrados, nos ha tocado cambiar muchas cosas y de pronto también esa saturación se está viviendo en los hogares. Que podemos recomendar, en este caso son muchos los padres de familia que nos están viendo, que están conectados, para que comprendan un poco a los jóvenes con sus expresiones, con esa saturación de pronto que están viviendo y ese estrés que quizás tienen en casa en este momento a causa de los cambios que hemos tenido en el año 2020. Alejandra, pertinente porque siempre escuchamos nosotros cuando se estaba iniciando la cuarentena que era el momento en que las familias iban a estar más juntas, en que las familias estaban recogidas y que allí habían posibilidades de recomponer o, en fin, de alguna manera acercarse más. Pero los humanos no somos eso que nos plantearon en el deber ser. Cuando las familias se juntan bajo ciertas circunstancias y no puede ser por mucho tiempo. Porque cuando estamos nosotros juntos y no nos tenemos sino a nosotros mismos, porque tenemos un cerco epidemiológico, porque tenemos un cerco limitante para compartir con otros, eso hace que entonces mi foco de atención esté solamente puesto en los inmediatos que están conmigo. Y eso va generando una saturación tan al extremo que en un momento determinado ya irrita la presencia de uno y otro tanto tiempo. Por lo tanto, ¿qué se necesita frente a eso? Primero, que haya como espacios para la soledad, que hayan espacios en los cuales no haya necesidad de estar hablando, hayan espacios en los cuales se pueda, y ya se abrió por lo menos socialmente, ya se está en las calles, ya se está haciendo relaciones sociales a distancia, en fin, cuidando de que no vayamos nosotros a infectar o a infectarnos, porque pues no sabemos si llevamos o no llevamos el virus, y no sabemos si el que está delante de nosotros lo puede traer o se lo puede llevar si nosotros lo llevamos, en fin, los cuidados que médicamente, que epidemiológicamente se están recomendando y que debemos conservar. Salir, ver, encontrarse con otras personas, ver otras expresiones de rostro, escuchar otras voces, eso de alguna manera comienza a aliviar. Pero no alivian las pantallas. Las pantallas no alivian, las pantallas saturan. Alivia el cielo abierto, alivian los paisajes, alivia el campo, alivia el verde, alivia el trinar de los pájaros, eso alivia. Pero cuando nos encerramos, esa saturación se puede incluso aumentar. Entonces, cuando nos dijeron que la cuarentena iba a permitir eso y por lo tanto hubo recomendaciones de hacer juegos de mesa, que se reactivaban y demás, ¿cuánto duraron jugando el parqués? ¿Cuánto duraron jugando damas chinas? No, eso comenzó un momento en el cual ya no quiero saber de damas chinas, ya no quiero saber de parqués, ya no quiero saber de muchas cosas. Porque es que el cerebro tiene dos particularidades que debemos tener en cuenta. La primera es la novedad. Y cuando la novedad se pierde, cuando ya lo que está al frente de nosotros, cuando quienes nos rodean ya dejan de ser novedosos, dejan de ser atractivos para nuestro cerebro.
Y la segunda premisa de nuestro cerebro es la complejidad. Quiere decir que nuestro cerebro es atraído por lo novedoso. Y cuando lo novedoso ya se vuelve repetitivo, cuando ya deja de ser novedad, hace que haya saturación. Y por lo tanto, el manejo en familia, el manejo en la sociedad, ¿sí?, se desatura en la medida en que haya diversidad en la comunicación, diversidad en la expresión, diversidad en los personajes. Y la complejidad es qué tanto me cuesta comprender, qué tanto me cuesta leer al otro, qué tanto me cuesta resolver una situación. Y eso al cerebro le atrae. Es tanto la novedad como la complejidad son importantes. Por eso salir a campo ayuda enormemente porque el cerebro se libera de los estímulos saturadores, que son los que estamos repetitivamente recibiendo. Y ahí es cuando entramos nosotros en estrés y en colapso. Así que la recomendación, que salgan nuestros hijos con la autoconciencia y el autocuidado, y nuestros pequeños con el control normal que se debe tener, pero debe haber contacto social, debe haber socialización, porque aquí la gran damnificada es la mente. Se dice que de esto sobrevendrá la otra epidemia, la epidemia de la salud mental. Y nosotros podemos estar ligeros en subvalorar el asunto. Podemos hacerlo un poco como no pasa nada. Sí pasa. Cuando las personas están expuestas a un tiempo que supera la capacidad del cerebro para gestionarlo, tiene efectos, tal vez no en la inmediatez, pero sí en la posteridad. Y aquí quien va a llevar, quien está llevando la peor parte en la posteridad son nuestros niños, nuestros pre y nuestros adolescentes. Así que tenemos que buscar las maneras alternativas de aliviar esas tensiones, que las recibimos, el cerebro las guarda, trata de gestionarlas, trata de expresarlas, trata de que se expresen de una manera a veces brusca, a veces molesta para alguno, pero démonos el espacio para que hablemos de cómo nos sentimos, sin juzgar, sin buscarle la justificación, no, solamente escuchemos. ¿Cómo te sientes? No me siento cansada, me siento cansado, me siento encerrado, encerrada, me siento como en una ansioso, y a veces me da ira. Dejemos que las personas expongan, que el niño, que el adolescente, que la niña, que la adolescente, que el adulto, el viejo, la vieja, en fin, que todos podamos decir lo que estamos sintiendo, sin acusar a nadie de lo que siento, tampoco de justificar al otro por lo que está sintiendo, ni explicárselo por qué está sintiendo. Dejemos que salga. Si dejamos salir, comenzamos a sentir el alivio, y la sensación de alivio la retroalimentamos cuando yo digo, yo también me siento así. Es que me siento ansioso. Yo también. ¿Se nos está alterando el sueño? Por supuesto que estaba esperado que se alterara el sueño. Aparte de que el sueño viene alterado ya por otras circunstancias y situaciones en las que estamos inmersos nosotros los seres humanos cuando estamos tan siendo estimulados por las pantallas en general. O sea, las pantallas son altamente saturadoras. Y de hecho, en uno de los estudios que seguramente ustedes por ahí vieron publicitado en alguno de los diarios nacionales, ¿sí?, hablaba de que tiene consecuencias en cuanto al desarrollo de la cognición, la exposición a las pantallas en general. Entonces, hay que mirar nosotros en la perspectiva cómo podemos, desde la expresividad, desde la socialización de mi sentir, cómo amortiguamos y aliviamos tensiones, cómo aliviamos el estrés. Esa es una recomendación general. Tenemos que sentir, tenemos que expresar lo que sentimos, pero por supuesto, habrá quien no es capaz de expresar.
Y frente a quien no es capaz de expresar, por lo que sea, por las circunstancias que sea, ante esa situación, entonces nosotros tenemos que buscar alternativas que permitan que la persona que está en esa situación pueda de otras formas hacerlo, a través del dibujo, a través del escrito, pero que sea iniciativa propia. Uno sencillamente lo que podría es generar alternativas. O alguien se las traga, o alguien las llora, o alguien las lamenta en su intimidad. Son formas también, pero permitámoslo. Démonos el permiso de expresar lo que sentimos. Es hacer catarsis, y lo hacemos en familia, lo podemos hacer en familia. Pero, claro, tenemos restricciones, porque los muchachos, las muchachas, frente a sus papás, frente a sus mamás, quizás no cuenten con la libertad de expresar, porque como llevamos un patrón de juzgamiento, un patrón de enjuiciamiento de lo que el otro hace, de lo que el otro siente, entonces a su vez nos inhibimos. Tenemos muchas necesidades de expresar, pero a su vez nos sentimos inhibidos, nos sentimos controlados, nos sentimos vigilados. O sea, ¿qué hace frente a esto? Reflexionemos. Reflexionemos qué sentimos, pero comencemos por nosotros mismos. Antes de comenzar a juzgar en el otro, comencemos por pensar cómo me siento yo como papá, cómo me siento yo como mamá y con quién lo puedo compartir. Y si yo siento y de alguna manera me saturo, si yo lo puedo decir con alguien que no me juzga, porque una condición para expresar emociones, para expresar sentimientos, es decir, vamos a hacerlo sin que nadie juzgue a nadie. Sencillamente que sea este el espacio para decir, me siento con ira, me siento frustrado, me siento ansiosa, me siento perplejo, me siento en la incertidumbre, como ahora puede estar pasando con los muchachos frente a tomar decisiones respecto a lo que va a estudiar. La presión de que tienes que elegir algo. Mira que ya no. También, ojo muchachos, muchachas, también tómense su tiempo frente a qué debo y quiero yo elegir. Que yo sienta que va conmigo, que yo siento que va con mi talento, que yo siento que va con lo que yo vibro. Uno no tiene que estudiar lo más rentable, hay que estudiar lo que siento que vibra en mí. Yo tengo que estudiar con lo que yo me identifico, con lo que yo estoy en completa consonancia. Papá quiere que yo sea abogado, papá quiere que yo sea médico, papá quiere que yo sea ingeniero. Papá no vibro con la ingeniería. Papá vibro con la economía. Papá vibro con la arquitectura. Papá, mamá, vibro con una licenciatura. Papá, mamá, vibro con la creatividad, qué sé yo. Pero démonos el tiempo para pensarlo y sentirlo. Más que pensar, hay que sentir. El pensamiento es la expresión del sentimiento. Y con base en esos dos elementos es que podemos tomar decisiones. Decisiones no solamente a nivel de lo que será en perspectiva lo que corresponde como formación profesional o como artista o en una profesión, qué sé yo. Entonces tenemos las artes y los oficios y tenemos las profesiones. ¿En qué te sientes tú identificado? Alguien podrá decir, y es un poco la acusación social de que cuando se le pregunta a los jóvenes, ¿y qué piensas para el futuro? No sé todavía. ¿Cómo así que a tu edad no lo piensas? Hay un precepto en neurociencias. La vida se vive hoy. El cerebro se ocupa del hoy. El mañana es una construcción del hoy. Si nosotros podemos comenzar a reflexionar el hoy, a sentir el hoy, vamos a encontrar la pista para el mañana, pero tenemos que centrarnos en el hoy. Y ese hoy, ojalá estuviera libre de presiones, ojalá estuviera libre de intereses, ojalá estuviera libre de frustraciones. Porque a veces lo que nos le proyectan al joven es la frustración del adulto, o el deseo de negocio, o la intención de negocio en cuanto a ingresos y demás. Así que Alejandra, di tú. Listo, Oscar. Realmente muy importante toda esta información y ahora de pronto nos vamos a enfrentar a nuevos retos en el momento en que regresemos
a las instituciones en el tema de presencialidad. La virtualidad nos ha alejado un poquito. ¿Y usted qué recomendaría para los docentes, de pronto esos cambios que tienen que ver con el trato a los estudiantes, y más porque de pronto tienen reprimidos esos sentimientos, esas emociones que en su momento no pudieron contarle a sus padres, pero que a veces el docente es esa guía que ellos necesitan? Los muchachos están anhelando volver a clase. Y anhelan, ¿por qué? Porque es que me encuentro con mi par, me encuentro con quien yo he tenido una vinculación de confianza, una vinculación de confidencialidad y demás. Es mi confidente. Y lo que habría que hacer, apenas se ingrese de nuevo a la presencialidad, es generar espacios de catarsis. Espacios, facilitar los espacios donde los muchachos y las muchachas puedan expresar cómo fue su experiencia, cómo fue sentirse de esta u otra manera inhibido, encarcelado, encerrado y demás cosas. Tenemos que, como primera medida, apenas lleguemos a las aulas, crear los espacios y las opciones para que la gente exprese cómo fue esa experiencia. Y ojo, no saturemos, ya que hablamos de saturación, de que, bueno, ¿y qué más? No. El cerebro también se toma sus tiempos. Y en la medida en que escuchamos al otro, yo recibo el estímulo para moverme yo también en un sentimiento y en una emoción. Así que es necesario, es mi sugerencia, ¿sí?, humilde, de que tenemos que crear espacios para socializar la experiencia vivida. Y si sobreviene llanto, también estar preparados para que alguien y otros más puedan comenzar a llorar. ¿Por qué? Porque seguramente que hay represamiento. Este represamiento necesita válvulas y los escenarios están en la escuela, están en los colegios, donde puede crearse con nuestros profesores que facilitan eso, poder generar una descarga. Listo, Oscar, muchísimas gracias por esta importante conferencia, por resolvernos nuestras inquietudes en materia emocional. Realmente los retos, los cambios del 2020 no los esperábamos, pero los hemos tratado de asimilar, convirtiéndolos a positivismo, que es lo más importante. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación a la Crónica del Quindío y por hacer parte de Expo. A ustedes, Alejandra, muchas gracias, y a la Crónica, por supuesto, que ha permitido que haya por lo menos una apertura a que de alguna manera haya algo nuevo. Y ahí está entonces la novedad, la que he hablado, y ahora viene, como corresponde a la novedad, viene la complejidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y ojo, viene una expectativa. Y las expectativas son buenas, en la medida en que tengan una salida. Porque cuando una expectativa queda frustrada, ahí viene también otra saturación y una sobrecarga. Así que expectativas tienen que tener salidas. Y en eso tenemos que estar presentes, la institucionalidad en general y la familia en general. Cuando se crean expectativas, tienen que buscarle la salida. Así que en esa línea nos encontramos, y muchas gracias a todos y a todas por habernos permitido tener este espacio con ustedes. Listo, Oscar. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a los estudiantes y docentes del Instituto Pijao. También tuvimos la institución educativa San José de Calarcá, Marcelino Champañán de Armenia. Ellos son los que nos estuvieron saludando todo el tiempo. Muchas gracias por estar conectados, a esos padres, a esos docentes, a estos estudiantes que hacen parte de Expo. Les recordamos que pasado mañana, el jueves, a las 8 de la mañana, iniciaremos nuestras conferencias. Vamos a empezar con inteligencia emocional y la actitud frente a la vida después del colegio. Igualmente, invitarlos a que visiten nuestra página web www.expou.com.co. Allí van a encontrar las diferentes conferencias que hemos dictado, y volvemos a estar alimentando durante todo el día nuevas conferencias y la oferta académica que traen las universidades e institutos de formación profesional que hacen parte de esta tercera edición de Expo 2020, que se realiza de manera virtual, pero que busca llegar a todos los quindianos y aportar al proyecto de vida de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por hacer parte de Expo.